nuevamente agradeciéndote la generosidad de tu tiempo y la cooperación que siempre has tenido con nuestro Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Pues adelante, te Mu- escuchamos. Muchísimas gracias al doctor Manuel Ramos. Siempre es un gusto participar en todas las actividades que organiza el Centro de Estudios de Historia de México, Carlos Slim. Y pues voy a compartir pantalla para hacer la presentación del tema que nos ocupa en la clase del día de hoy, que es el constitucionalismo mexicano y justamente cómo surge la Constitución que nos rige, la Constitución de 1917. Y tenemos que empezar por decir en la próxima lámina que en el proceso de construcción, vamos a pasarla eso, en el proceso de construcción del Estado mexicano, hubo diversos proyectos de nación de cómo resolver el dilema de la organización nacional. Surgieron la dicotomía monarquía o república, después las diferencias entre si era una república federal o una república unitaria, y también la posición de los liberales y de los conservadores. Y en este escenario, pues México tuvo diversas constituciones desde el propio periodo de la insurgencia. Va a darse la primera constitución de México, que es conocida como la Constitución de Apatzingán, porque se promulgó en esta población, y su nombre es el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Es una constitución admirable. Algunos constitucionalistas han llegado a afirmar que nunca estuvo en vigor, y esto pues fue un error que lo desmienten los documentos que están en el Archivo General de la Nación, que he tenido el privilegio de tener en mis manos, en donde consta cómo se estableció el Tribunal Enario de Rosales y cómo estuvo en vigor esta Constitución en los territorios liberados por los insurgentes en ese momento. Después tuvimos un reglamento provisional político del Imperio Mexicano, puesto que pues seguramente recordarán que el imperio va a fracasar por la falta de cohesión se da entre Iturbide y los propios miembros del Congreso. Primero va a encarcelar a una serie de diputados, pues acusándolos de conspiración. Después disuelve el Congreso y esto provoca el movimiento armado, en el que no solamente van a participar los insurgentes, sino que el propio ejército trigarante desconoce a Iturbide, y entonces Iturbide va a tener que abdicar. Esto pues llevó a que no hubiera una constitución, sino nada más un reglamento provisional. En 1824, al caer el imperio, se establece la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, se establece la República, y la República con una organización federal para evitar la separación de los estados. Había 4 estados que habían proclamado su soberanía. Estos eran Jalisco, Zacatecas, Oaxaca y Yucatán. Entonces, por eso, antes de darse la Constitución, hubo una acta constitutiva de la Federación para garantizar que en el régimen federal los estados iban a ser libres y soberanos. Sin embargo, vean ustedes el corto tiempo que estuvo en vigor, puesto que en 1836 se establece la primera constitución centralista o unitaria, que se llamó se le conoció como las 7 leyes, y su nombre eran las bases constitucionales de la República Mexicana.
y esta constitución unitaria va a crear un cuarto poder, que es el supremo poder conservador. Solo va a estar en vigor de 36 a 43, porque en 43 viene una segunda constitución centralista que va a suprimir al poder conservador. Y nada más unos cuantos años estará en vigor, puesto que en 47 triunfan en el Congreso los federalistas y restablecen la Constitución de 1824 con reformas muy importantes, entre las que se incluye el juicio de amparo. Finalmente, en 1857 se da la Constitución nuevamente federal de los Estados Unidos mexicanos, que va a ser la primera que no establezca la intolerancia religiosa, y esto va a llevar a la guerra civil que conocemos como Guerra de Reforma, que se va a continuar con la intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio. Tampoco Maximiliano pudo establecer una constitución, porque si bien él la había, realmente la había escrito Carlota con él, y ese ejemplar está en los archivos de Viena. Napoleón le dijo que no era momento, perdón, pero después de dar clases todo el día la garganta está un poco averiada. Napoleón le dijo a Maximiliano que no era momento de convocar a un congreso como él hubiera querido, sino de establecer una dictadura liberal para acabar con los republicanos. Y entonces se dio el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. Después, al triunfo de la República, se restablece la Constitución de 57, y en 17 va a darse la Constitución que hoy nos rige. Entonces, con estos antecedentes, pasemos a ver cómo se da este proceso. Como decía yo, en la Constitución de 57 es una constitución que es un parteaguas en la historia de México, por ser la primera que no establece la intolerancia religiosa, que sí la habían establecido todas las constituciones anteriores. Y además, esta constitución va a tener un artículo que le permite sobrevivir a todos los avatares que acabo de referir, que fue el artículo 136, en el cual señalaba que a pesar de que hubiera una rebelión y se interrumpiera la observancia de la Constitución, esta recobraría su vigencia en cuanto el pueblo recuperara su libertad. Esta Constitución surgió después de la Revolución de Ayutla, que terminó con la dictadura santanista, y va a ser una constitución que va a tener todos los elementos para su legitimidad. Se convocó a un congreso, hubo 133 diputados de todos las tendencias políticas, lo mismo liberales que moderados, que conservadores, como Ariscorreta, y van a trabajar durante un año para la elaboración de esta constitución. Se va a establecer un régimen presidencial limitado, a suprimir la vicepresidencia, que había causado muchos problemas. La vicepresidencia se había establecido en la primera Constitución Federal de 1824, y había sido nefasto para el país esta situación, porque el vicepresidente siempre le disputaba el poder al presidente, porque era el que había quedado en segundo lugar en las elecciones, era su rival, su contrincante. Entonces se suprime la vicepresidencia y se
suprime también el veto presidencial. Esto es muy importante porque hace un poder legislativo muy fuerte. Además, hay una sola cámara. Por lo tanto, se establece la preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo. Se incorporan los derechos del hombre, señalando que son la base de todas las instituciones, y esta constitución va a tener reformas en el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, que se van a incorporar las leyes de reforma dadas por Juárez en plena guerra civil, en la que se establece la nacionalización de los bienes de la Iglesia para que no siga financiando al ejército conservador. Se va a establecer la separación de los asuntos políticos y los religiosos, la no asistencia oficial a actos religiosos, de culto externo, y esta constitución pues va a asentar ya a consolidar al Estado Nacional Mexicano entendido como el Estado liberal de derecho, como un Estado laico. También en el gobierno de Lerdo de Tejada se reformará esta constitución creando el Senado, o sea, se acaba el régimen unicameral que le daba preeminencia al legislativo y hay un mayor equilibrio entre los tres poderes con la creación del Senado. Después va a sufrir varias modificaciones en el régimen porfirista. Primero se establece la no reelección, pero después se modifica la Constitución y ya Porfirio Díaz se reelegirá en 7 ocasiones. Esta situación de la permanencia de Porfirio Díaz en el poder con la concentración de la riqueza en la élite porfirista y el crecimiento de la desigualdad social va a llevar a que estalle la Revolución Mexicana. Y después de este movimiento social, pues va a venir la Constitución que nos rige, que va a retomar lo que se llamó desde el siglo XIX el liberalismo social. O sea, que no nada más se tomara en cuenta las libertades individuales, sino que también se atendiera a los grupos sociales. Sin embargo, estos pronunciamientos que hicieron varios diputados constituyentes como Ponciano Arriaga, Ignacio Ramírez, Isidoro Olvera y Castillo Velasco, no lograron la mayoría y no quedaron plasmados en la Constitución de 57 y serán retomados en la de 17. El proceso revolucionario, que creo importante dar una visión del mismo, aunque ya se ha estado viendo a lo largo del curso, pero recordemos que inicia con los precursores, primero del Club Liberal Ponciano Arriaga, que justamente toman el nombre de Ponciano Arriaga, este personaje que fue fundamental en la Constitución de 57, y estos clubes liberales le echan en cara a Porfirio Díaz el incumplimiento de las leyes de reforma, que se ha dejado otra vez a la Iglesia tomar cartas pues en los asuntos políticos, educativos, contrarios a la legislación vigente. En ese escenario surge el Partido Liberal, después pues encabezado por los magonistas con su periódico Regeneración, y ya se enfrentan directamente a la dictadura. La segunda etapa es la encabezada por Francisco I. Madero, que como ustedes recordarán era un pacifista
y no quería que hubiera un movimiento armado. Por eso primero hace su libro, La sucesión presidencial en 1910, porque quería que hubiera una transición pacífica de la dictadura a la democracia. Sin embargo, pues Porfirio Díaz lo manda encarcelar cuando tienen lugar las elecciones y ante esto, pues Madero lanza el Plan de San Luis llamando a las armas. En 6 meses logra triunfar esta revolución, lo cual hubiera sido impensable en septiembre de 1910, cuando se celebró con bombos y platillos el primer centenario de la independencia. Sin embargo, Madero no va a consolidar su gobierno porque va a triunfar la contrarrevolución encabezada por los antiguos porfiristas que dan un cuartelazo pactado en la propia Embajada de Estados Unidos y con el apoyo de la institución eclesiástica. Viene entonces la tercera etapa de la revolución, que es en la que se lanza el Plan de Guadalupe por quien era gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, desconociendo al gobierno usurpador de Victoriano Huerta, y este movimiento pues va a lograr el triunfo haciendo que Huertas deje el poder 1 año, 4 meses después de haber iniciado. Después viene la cuarta etapa, que es la lucha por el poder entre los propios grupos revolucionarios. Ahí se van a enfrentar carrancistas, zapatistas y villistas, y va a ser el periodo más prolongado y más cruento de toda la revolución. Vamos a ver el contexto nacional en el que se va a dar la convocatoria para el Congreso Constituyente y que va a tener como resultado la Constitución que nos rige. Lo primero que hay que decir es que en este periodo de la lucha por el poder, pues villistas y zapatistas en la Convención de Aguascalientes, pues la declaran soberana y desconocen a Venustiano Carranza como primer jefe. Hay que recordar que Emiliano Zapata se levantó en armas con el Plan de Ayala contra Madero. Si leemos el Plan de Ayala, realmente nos quedamos impresionados de ver cómo trata a Madero, inclusive lo trata peor que a Porfirio Díaz. Y esto apenas 3 semanas después de la toma de posesión del presidente demócrata. Esto se debe a que él se había sentido, Zapata, traicionado por Madero durante el interinato de la Barra. Madero, en este afán pacifista, negoció con los porfiristas, dejó que hubiera un interinato con León de la Barra, personaje del gobierno porfirista, y en ese periodo, pues León de la Barra va a mandar al propio Huerta a perseguir a los zapatistas. Entonces, Zapata creyó que Madero lo había traicionado cuando no era así. Zapata siguió con las armas en pie de lucha, en contra de Huerta también, y también en contra de Carranza, hasta que va a ser muerto en Chinameca el 10 de abril de 1919. Por su parte, Francisco Villa, pues fue maderista, contribuyó a derrocar a Porfirio Díaz y también a Huerta, y después se insurreccionó contra Carranza. Fue derrotado por Álvaro Obregón en las célebres batallas de Celaya,
y finalmente, después del asesinato de Carranza, va a firmar el Pacto de las Sabinas con Obregón, pero será ultimado en julio de 1823. Por su parte, Félix Díaz, pues era el sobrino del dictador y se levanta en armas en Veracruz y sigue en pie de lucha desde pues que se levanta para acabar con el gobierno de Madero hasta que es asesinado Carranza. Otro personaje que también estaba en armas, yo quiero hacer notar que todos estos grupos armados estaban en pie de lucha cuando tiene lugar el Congreso Constituyente en Querétaro. Los zapatistas en el sur, los villistas en el norte, Félix Díaz en Veracruz y Manuel Peláez, que estaba financiado por las empresas petroleras estadounidenses en la Huasteca. Él va a deponer las armas hasta 1923. Y por si esto fuera poco, Oaxaca se declara independiente en 1915 y van a dejar las armas hasta mayo de 1920, sometidos por el general invicto de la revolución, Álvaro Obregón. Entonces, además de estos 5 grupos importantes que están en armas en todo el país, hay sin número de focos de bandoleros y de otros grupos de menores dimensiones también en pie de lucha. Y esto es para mostrarles a ustedes la capacidad de estadista de Carranza, que pudo contender con un país incendiado con todos estos grupos armados y en un contexto internacional de lo más difícil. Veamos qué estaba pasando en el contexto internacional. Resulta que en 1914, Estados Unidos, que había querido intervenir en el rumbo de la Revolución Mexicana, bueno, desde que se fragua en la Embajada de Estados Unidos el derrocamiento de Madero, pues después también, muerto Madero, quieren intervenir en lo que suceda cuando Carranza está luchando en contra de Huerta. Y entonces, sobre pretexto de que no le lleguen armas a Huerta de Alemania, van a tomar a sangre y fuego el puerto de Veracruz de abril a noviembre de 1914. Hay que recordar que en ese año de 14, la Gran Guerra Europea se convierte en la Primera Guerra Mundial con la entrada de Estados Unidos. Y las presiones que tiene que resistir Carranza por parte del vecino del norte para permanecer neutral, porque Estados Unidos quiere, desde luego, que México participe con él en esta contienda, pero Carranza está consciente de que el país no tiene condiciones. Si está con movimientos armados por todo el territorio nacional para involucrarse en una guerra fuera de su territorio también. En este escenario, Francisco Villa, porque bueno, no podemos hacer un recorrido de paso a paso todo lo que sucede en la revolución, sino los momentos culminantes, Estados Unidos acaba convencido de que es Carranza el que es un hombre de Estado y no Francisco Villa, que había tenido muy buena relación con los estadounidenses. Y entonces, cuando Estados Unidos se convence de que quien puede gobernar al país y pacificarlo es Carranza, lo reconoce como gobierno de facto y ante esto Villa ataca Columbus.
Esto estuvo a punto de desatar pues un conflicto armado entre los dos países, pero también Carranza supo llevar la situación sin perder la dignidad y exigiendo el retiro de Estados Unidos, tanto de Veracruz como del territorio nacional, cuando mandan en 1916 a la expedición punitiva con John Pershing, que viene a hacer aquí ya sus ejercicios para después participar en la Primera Guerra Mundial. Pershing estuvo en el territorio nacional persiguiendo a Villa durante 11 meses. Primero entró con 5,000 hombres y llegó a tener 10,000 sin poder lograr su objetivo. Finalmente tuvo que irse por donde vino y lo único que resultó es que revivió al villismo, puesto que Villa se convirtió en un héroe ante la animadversión que había Estados Unidos desde que había despojado a México de más de la mitad del territorio nacional. Otro aspecto importante en el contexto internacional fue el telegrama del canciller alemán Arthur Zimmermann, en donde le ofrece a México una alianza a cambio de apoyo financiero, desde luego para atacar a Estados Unidos y reconquistar los antiguos territorios que México había perdido en esta guerra de conquista territorial. Pues en este dificilísimo panorama internacional y nacional, Venustiano Carranza va a dar una serie de leyes importantes que van a ser la base de la transformación del país y que se van a plasmar después en la Constitución de 1917. Hay un discurso célebre de Carranza en Hermosillo, donde señala que al triunfo de la revolución constitucionalista del Plan de Guadalupe, cuando se saque al usurpador y se restablezca el orden constitucional roto por el cuartelazo de Huerta, que no solo acaba con el gobierno, sino con la vida de Madero y de Pino Suárez, pues que tendrá que venir la lucha social, la lucha de clases. Y esto, señala Carranza, no es solo repartir tierras y el sufragio efectivo, más escuelas, y es establecer justicia, buscar la igualdad, el equilibrio de la economía nacional. Y pues en congruencia con este discurso, va a dar una serie de leyes preconstitucionales que van a ser muy significativas y que le van a quitar sus banderas tanto a Villa como a Zapata. Primero da pues la ley de municipio libre, en donde se reconoce que los municipios son la base de la organización política del país. Después, la ley del divorcio, que esta fue muy importante para la liberación de las mujeres, ya que en las leyes de reforma se había establecido el divorcio civil, pero no se disolvía el vínculo matrimonial, solamente se dejaba a las mujeres en libertad de decidir dónde vivir después de estar divorciadas, porque en el divorcio eclesiástico eran las autoridades eclesiásticas las que la depositaban, así se llamaba el depósito, como si fuera una cosa, en un convento o en la casa de los padres de su esposo, que a veces era el golpeador, por lo cual la mujer se había querido divorciar, pero no se disolvía
el vínculo matrimonial para que la mujer pudiera vivir donde quisiera y también volver a contraer nupcias. Y esto es lo que se establece con la ley del divorcio de 1914. Se da la ley agraria para declarar nulas las enajenaciones de tierras, aguas y montes, la legislación obrera, que faculta a la Federación para legislar en materia de minería, comercio y trabajo en general, y la abolición de las tiendas de raya, establecidas en la dictadura porfirista, en la que se les pagaba a los peones en especie y pues se les convertía en peones acasillados, prácticamente en siervos de la gleba, que por las deudas estaban atados siempre a la hacienda en donde trabajaban. Esta legislación, repito, le quita las banderas a zapatistas y villistas. Y ante esto, pues Carranza está consciente de que la bandera del movimiento constitucionalista, que ha sido el restablecer a la Constitución de 57, va a tener que ser restablecida con reformas. Y por esta razón hace un proyecto de reformas que le entrega al Congreso Constituyente en diciembre de 1916. Este proyecto de reformas lo hacen los abogados, pues José Natividad Macías y Luis Rojas, con Félix Palavicini. Era una reforma moderada que tomaba como base la Constitución de 57, respetaba su estructura, sus títulos y materias, en fin, los diferentes aspectos de la Constitución de 57, desde luego su esencia, el establecimiento del Estado laico, las leyes de reforma y las relaciones iglesia-Estado no se cambiaban. Ante esto, pues se va a convocar al proceso para que se dieran las primeras elecciones en la historia de México, porque hay que recordar que durante todo el siglo XIX e incluso Madero fue electo por elecciones indirectas, que desde luego su primera propuesta fue que hubiera el sufragio efectivo, o sea, el voto directo y la no reelección. En este proceso constituyente, pues se va a convocar a elecciones y por primera vez los ciudadanos de manera directa van a poder elegir a sus representantes. Se reúnen las juntas preparatorias y van a estar sesionando en Querétaro porque se considera un lugar pues en donde no había peligro de que los movimientos armados pudieran interferir en el proceso constituyente. El Congreso se inaugura en diciembre de 1916 y en el discurso de inauguración, pues Carranza destaca que el objetivo de la Constitución debe de ser garantizar la libertad humana y evitar que el gobierno, a pretexto del orden y la paz, pues como había sido el caso de Porfirio Díaz, limite los derechos y las libertades de la ciudadanía. Se reúne el Congreso en el que entonces se llamaba Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, con la asistencia de 151 diputados, llegan a ser 219, pero esto es en el discurso inaugural. Ahí entrega su proyecto de reformas a la Constitución de 57, Venustiano Carranza,
Y el tema central para Carranza es que no se vaya a establecer un régimen parlamentario, como pues había establecido, podríamos llamarlo congresual, porque no se llamaba parlamento, el de 1857, y como había propuesto el programa del Partido Liberal de los Flores Magón, establecer un régimen parlamentario con preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo. Pero este es el punto central para Carranza y es entendible en las circunstancias en las que estaba Carranza convocando a este Congreso, como ya vimos, con conflicto, el más grande conflicto internacional, la Primera Guerra Mundial, las presiones de Estados Unidos, de Alemania, y con el país incendiado con 5 movimientos armados, entre otros focos revolucionarios. Entonces, en este escenario, Carranza les hace ver que para un régimen parlamentario hacen falta partidos políticos y que el país todavía no cuenta con esos partidos y que por lo tanto es necesario que haya un presidente que no pueda reelegirse, pero que no quede a merced del poder legislativo, lo que se llamaba el asambleísmo, y que de esta forma pues pueda gobernar al país, que no quede maniatado. Esto había dicho Comonfort, por ejemplo, cuando da el golpe de Estado a la Constitución de 57, que la Constitución de 57 dejaba maniatado al Ejecutivo en vísperas ya pues de una guerra civil, porque a Comonfort le tocó pues intervenir los bienes del Obispado de Puebla, de Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, que financió el levantamiento armado de Antonio Aro y Tamariz. Entonces, esta es la posición de Carranza y por eso va a transigir en otros aspectos en los que él era moderado, pero que va a ser rebasado por los diputados constituyentes. Hay que ver cuál era la composición de estos constituyentes. Como les decía, llegaron a ser 219. El presidente del Congreso, que va a sesionar 2 meses para emitir la carta que nos rige, que tiene como base a la Constitución de 57 con las reformas que vamos a ir viendo. De estos diputados, 59 eran abogados, 31 militares, 21 médicos, 18 ingenieros, 15 profesores, 8 periodistas, también había campesinos, 8, y 6 comerciantes, 4 obreros y otros sin información o de oficios varios. Inmediatamente se conformaron, si bien todos eran constitucionalistas y carrancistas, porque obviamente no iban a participar, no participaron aquí, pues los grupos que estaban en armas, como los zapatistas y villistas, y pues se distinguieron inmediatamente 3 grupos. Los jacobinos, que eran la mayoría, 94, los equilibristas, que votaron unas veces con los moderados y otros con los jacobinos o liberales radicales, y también pues los moderados y renovadores. Renovadores se les llamaba a los que participaron en la legislatura que fue disuelta por Huerta, que finalmente los llevó inclusive a Lecumberri. En esta conformación hay que ver que había representantes de 27 estados, el Distrito Federal y 3 territorios. La estructura de la Constitución se respetó, la que había habido
de la Constitución de 57. Sería pues esta Constitución de 136 artículos divididos en 9 títulos. Se va a agregar uno que va a ser el de trabajo y previsión social, pero cambiará de nombre, por ejemplo, el de garantías individuales. Antes, en 57, era de los derechos del hombre. El de soberanía y forma de gobierno seguirá igual, división de poderes, responsabilidades de los funcionarios públicos, el que corresponde a los estados de la federación, como les decía, el de trabajo y previsión social, las prevenciones generales, el de reformas a la Constitución y su inviolabilidad. Vamos a hacer un repaso de los artículos fundamentales. En el artículo primero, que va a ser aprobado por unanimidad, va a ser idéntico al propuesto por Carranza y tiene diferencias respecto de la Constitución de 57 en dos sentidos. Se cambió el concepto de derechos del hombre por el de garantías individuales, y estas garantías individuales en circunstancias especiales podrían suspenderse, o sea, en lo que se llama en el estado de excepción. Este artículo primero va a ser, voy a decir algunas de las reformas significativas de los artículos más importantes. En el 2001 se reformó para prohibir la discriminación, y en el 2011, justo estamos celebrando el 10º aniversario de esta reforma, se estableció el respeto a los derechos humanos de acuerdo a los tratados internacionales que México ha firmado en la materia, por lo cual el Estado mexicano se compromete a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, el Estado tiene también la obligación de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a derechos humanos y reparar las violaciones a los mismos. En el artículo segundo, también fue aprobado por unanimidad de 177 votos. Cabe decir que al estar el país en guerra, pues no estaban todo el tiempo los 259, porque algunos se iban pues a tomar las armas para defender a las plazas, pues que estaban siendo atacadas por los grupos sublevados. El artículo segundo, pues va a estar sancionado por unanimidad, igual a lo que presenta Carranza, que es retomado de la Constitución de 57. Aquí no hay ningún cambio respecto a la Constitución de 57. En este artículo se establece que está prohibida la esclavitud y que los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional por el solo hecho de estar en México recuperan su libertad y estarán protegidos por las leyes mexicanas. Este artículo segundo fue modificado en el 2001 y se incorporó el artículo segundo al artículo primero de los derechos o de las garantías individuales, y el nuevo artículo segundo del 2001 estableció que la nación mexicana es pluricultural y se reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación.
Después, en 2015 y 2016, hubo otras reformas, pues señalando que desde luego esta autodeterminación debe respetar el pacto federal y la soberanía de los estados. Y en 2019 se incorporó a este artículo que en las comunidades indígenas también se debe de establecer la paridad de género. El artículo tercero fue pues quizá de los más discutidos y fue a la única sesión, a la discusión del artículo tercero, a donde asistió personalmente el primer jefe Venustiano Carranza. El artículo que aprueba el Congreso difiere del proyecto de reformas de Carranza, ya que en el proyecto de Carranza, pues se establecía, desde luego, que la enseñanza sería laica en los establecimientos oficiales, pero el proyecto de Carranza establecía la libertad de la educación religiosa en las escuelas privadas. Sin embargo, los diputados jacobinos tuvieron la mayoría, encabezados por Francisco J. Mujica, y lograron que se estableciera la educación laica no solo en las escuelas públicas, sino también en las privadas, por 98 votos contra 58. Este artículo ha tenido, como ustedes ven, varias reformas. En 34, el presidente Lázaro Cárdenas establece la educación socialista. En 46, el presidente Miguel Alemán deroga el carácter socialista de la educación. En 1980 se consagra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra y de investigación. En 92 se establece pues que las escuelas particulares pueden tener enseñanza religiosa. Después, en 93 se establece la secundaria obligatoria. En el 2002, que también la educación preescolar sea obligatoria. En el 2011, que se incorpore la enseñanza del respeto a los derechos humanos. En el 2012, que la educación superior sea obligatoria. Y en el 2013 se estableció el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, mismo que fue derogado en el 2019, y el Instituto Nacional correspondiente se dedicaría a la capacitación del magisterio para mejorar la enseñanza. Otro artículo importante que me gustaría recordar es el artículo 24. El artículo 24 pues sigue los mismos términos de reformas de Carranza, ratificando la libertad religiosa y que los actos de culto deben realizarse dentro de los templos. Quiero señalar que este artículo también tuvo muchos debates porque los diputados, los revolucionarios, estaban muy resentidos con la institución eclesiástica que había pues apoyado pues el derrocamiento de Madero. Finalmente habían apoyado primero a Porfirio Díaz, luego a Huerta. Entonces los consideraban enemigos de la revolución, y por esto hubo propuestas pues que eran muy radicales, como la de Enrique Recio, que quería que se prohibiera la confesión auricular. Otros diputados que propusieron que todos los miembros del clero debían casarse, cosas que desde luego no fueron aceptadas. Lo que sí se aceptó pues fue
que hubiera pues, un respeto al Estado por parte de la institución eclesiástica. El artículo se aprobó con 93 votos a favor contra 69 en contra. Pues la reforma más significativa que ha recibido este artículo fue en 1992, cuando se reconoció la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas con el establecimiento, pues, de las relaciones con el Vaticano, y que también podía haber enseñanza religiosa en las escuelas particulares. Otra reforma importante fue en el 2013, cuando se modificó el artículo para añadir que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas y de conciencia, además de las religiosas. Esto es, que tiene libertad para creer y también para no creer. En el artículo 27, que es otro de los artículos, pues, fundamentales de nuestra Constitución, el proyecto de Carranza planteaba la restitución y dotación de ejidos mientras se expedía la ley agraria. Pero la comisión especial, encabezada por el ingeniero Pastor Rué, y que había contado con la asesoría de Andrés Molina Enríquez, el célebre autor de Los Grandes Problemas Nacionales, pues se va a pronunciar por la desaparición de los latifundios, por la reforma agraria y a un punto muy importante, la recuperación del subsuelo. Hay que recordar que, de acuerdo a la tradición hispana, que se conservó en todas las constituciones del siglo XIX, el suelo y el subsuelo eran propiedad de la nación. Por eso antes se daba el quinto real, o sea, antes era propiedad del rey y después fue propiedad de la nación. Pero durante el gobierno de Porfirio Díaz, con su compadre Manuel González, se reformó esta legislación para que el dueño del suelo fuera dueño también del subsuelo, como en Estados Unidos. Entonces, en este artículo 27 se recupera la propiedad del subsuelo para la nación. Se establece que, pues, tierras y aguas son de la nación, que puede transmitir su dominio a los particulares, y también puede haber expropiaciones por utilidad pública con la indemnización correspondiente, y que se fraccionarán los latifundios y se darán tierras a las poblaciones que carezcan de ellas. Esta reforma llegó, pues, a su máxima, pues, digamos, aplicación en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, donde se va a dar el mayor reparto agrario. Hay otras reformas importantes, como son las del petróleo. En 1940 se establece que el Estado no expedirá concesiones para la explotación de petróleo e hidrocarburos, y que la nación determinará mediante una ley reglamentaria la forma de dicha explotación. En 1947 se permite a los propietarios de predios agrícolas y ganaderos que puedan promover un juicio de amparo contra la afectación ilegal de sus predios. En 1960 se elimina la restricción de que solo los mexicanos por nacimiento o naturalización podrían adquirir el dominio de los minerales. Y en 1992
las asociaciones religiosas adquieren capacidad para adquirir, poseer y administrar los bienes indispensables para su culto. En el 2013 se permite al Estado para que lleve a cabo actividades de exploración y extracción del petróleo con concesiones a particulares, pues esto es uno de los temas que se está discutiendo actualmente. Y otra reforma es en el 2019 cuando se incluye a la Ciudad de México como entidad federativa. Hay una serie de reformas cuando se pasa de ser el Distrito Federal a la Ciudad de México, que están pues a lo largo de la Constitución. El artículo 34 constitucional también me gustaría mencionarlo porque aquí hay que recordar que desde el constituyente de 1916-17, Ermila Galindo presentó la iniciativa para otorgar la ciudadanía restringida en las elecciones municipales. Sin embargo, pues el constituyente no le dio los derechos ciudadanos a las mujeres, señalando que si bien había algunas aptas, la mayor parte estaban manipuladas por el clero. Así es que en la Constitución de 17, por 166 votos a favor y 2 abstenciones, las de Hilario Medina y Esteban Vaca Calderón, se negó la ciudadanía, que era la ciudadanía limitada solamente para votar a nivel local. Otra pues reforma fundamental pues fue la que se intentó en 1938. Las organizaciones sufragistas mexicanas hicieron una huelga de hambre en Los Pinos para que el presidente Cárdenas mandara la iniciativa de reforma al artículo 37. Sin embargo, esta reforma nunca se publicó en el diario oficial porque ya pues venía la sucesión presidencial y pues hubo informes políticos que están en el Archivo General de la Nación que señalaron que el voto femenino favorecería al candidato de derecha. Todo ello retrasó la ciudadanía de las mujeres hasta 1953, cuando finalmente se hace la reforma al artículo 34 constitucional y que tiene otra reforma en 96 para pues bajar la edad a los 18 años, independientemente del estado civil de las mexicanas. Otro artículo importante de mencionar es el artículo 40, en el que se establece que el pueblo mexicano se constituye en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos. El texto es idéntico al texto de la Constitución de 57 y también al proyecto de Carranza y fue aprobada por unanimidad. Hubo una defensa en este artículo de la reiteración del federalismo y de la tradición liberal. La reforma más significativa que se ha dado a ese artículo es la de 2012, en donde al carácter representativo, democrático y federal de la República Mexicana se suma el de que es una república laica. Y en 2016 hubo otra reforma para agregar a la Ciudad de México en lugar del Distrito Federal. Finalmente, bueno, hay otros 2 artículos muy importantes. El 115
que no tiene precedentes en la Constitución de 57 y que es producto de la Ley de Municipio Libre emitida por Carranza en 1914, que es aprobada y después va a tener algunas reformas, pues para decir que no haya reelección inmediata para los miembros del ayuntamiento en 33, para que los gobernadores no puedan durar en su cargo más de 6 años, en 47 para que las mujeres puedan votar en las elecciones municipales. Después en 77 se establece la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos. En 83, cómo se deben de utilizar los ingresos municipales. En 99, el tema de policía y seguridad, y lo mismo que en el 2008. En 2014 se permite la reelección de los presidentes municipales por 3 años más. Hay también la reforma para la Ciudad de México de 2016, la paridad en el 2019 y que en 2020 se legisla para la movilidad y seguridad vial en los municipios. Y finalmente el otro artículo fundamental de nuestra Constitución es el artículo 123. Este artículo pues tiene en el proyecto de Carranza la misma redacción que en 57. Nadie podría ser obligado a trabajar sin su consentimiento y sin la justa retribución salarial. Este capítulo, el capítulo especial de este artículo lo redactó el ingeniero Pastor Rue también, y por 163 votos fue aprobado por unanimidad. Fue un ejemplo de legislación laboral para el mundo y ha sido reformado en 26 ocasiones. Pero cabe destacar que fue tan avanzado que además de establecer pues el horario laboral de 8 horas, que las mujeres durante los 3 meses anteriores al parto, las mujeres embarazadas, no podían desempeñar trabajos físicos, establece el salario mínimo, el reparto de utilidades, que a trabajo igual corresponde salario igual, y el derecho de colegiarse, o sea, de formar sindicatos para los trabajadores. En las 26 ocasiones que ha sido reformado, pues vale destacar que en 29 se le quita a las legislaturas estatales la facultad de expedir leyes laborales. En 1960 se incluye el apartado B para los trabajadores al servicio del Estado. En 72, los patronos deben de dar a sus trabajadores habitaciones higiénicas. En 78 se establece la capacitación de los mismos. En 93 que los trabajadores bancarios se rijan por el apartado B. En 99 se establece que los militares, marinos, miembros del servicio exterior, ministerios públicos, instituciones policiales, también tendrán su propia normatividad. En el 2008 se establece que el trabajo, toda persona debe tener derecho a un trabajo digno. En 16, que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines distintos a su naturaleza. Y en el 2017, que los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. El presidente Carranza
pues sin duda, uno de los estadistas más grandes que ha tenido nuestro país, pues tuvo un gobierno muy accidentado, ciertamente, como vemos, hizo muchas cosas, pero primero fue el que cohesionó a la lucha en contra del usurpador Victoriano Huerta y logró su triunfo. Después triunfa sobre los grupos revolucionarios que le disputan el poder, logra en el escenario más complicado posible que se emita la Constitución que nos rige y pues su gobierno va a seguir enfrentando a los grupos armados de revolucionarios y de contrarrevolucionarios. Era un juarista convencido, igual que Juárez se había opuesto a que llegara un militar al poder por haber tenido la experiencia pues de enfrentar a Santana, y por eso no quería que Porfirio Díaz se entronizara en el mismo, y por eso se religió la última vez y quería que fuera Sebastián Lerdo de Tejada, un civil, el que gobernara, y pues no se equivocó porque llegó Porfirio Díaz y en efecto se entronizó en el poder. Con esos antecedentes, Venustiano Carranza tampoco quería que llegara un militar que era pues Álvaro Obregón, y para pues evitar el triunfo de los hombres de armas, él apoyó para la sucesión a Ignacio Bonillas. Y bueno, pues esto llevó a que hubiera el levantamiento del plan de Agua Prieta, encabezado por el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, y finalmente Carranza pues va a ser abatido en Tlaxcala al Tongo mientras dormía en mayo de 1920 a los 60 años. El legado de la Constitución de 1917, que se debe pues al trabajo como hombre de Estado de Venustiano Carranza, que no piensa nada más en la coyuntura política, sino en crear instituciones para el futuro del país, pues estableció un régimen presidencial con preeminencia del Ejecutivo, que ya dijimos que se justificaba en ese momento, pero que ha continuado pues teniendo mayores y mayores facultades el Ejecutivo hasta llegar a un hiperpresidencialismo. Se ratificó el sistema bicameral, incorporó el capítulo de garantías individuales de 57, planteó la supremacía del Estado sobre la Iglesia para ser un Estado soberano. Un Estado soberano no puede permitir que haya ninguna instancia superior a él en su territorio, porque entonces ese es el Estado. Y estableció el capítulo de derechos sociales de los trabajadores, que va a ser un ejemplo a nivel internacional, además de instituir el municipio libre y la reforma agraria. Esta constitución ha tenido gran trascendencia. Fue la más avanzada de su tiempo, la primera en incluir derechos sociales, la segunda será la de Weimar, y bueno, pues también tendremos a la rusa, nada más que se establece la dictadura del proletariado y no un régimen democrático, como sí establecía también la República de Weimar. Pero bueno, lamentablemente sabemos que la República de Weimar desapareció, esta constitución ya no siguió en vigor y la constitución de 17 ha continuado hasta la fecha. En esta constitución pues quedaron plasmadas las demandas de la revolución,
y fue la base jurídica para el desarrollo de México del siglo XX y se tomó como modelo de muchas otras constituciones. Para concluir, me gustaría recordar algunas de las frases que definen al constitucionalismo de 1917. Venustiano Carranza, en la sesión de clausura, destacó que teniendo ya esta norma suprema, ahora había que ir a la práctica de la misma, o sea, a que estuviera en vigor cada uno de sus artículos para que hubiera paz y prosperidad en el país. Heriberto Jara destacó que las constituciones son el resultado de los anhelos de los pueblos. Francisco Múgica quería que la constitución de 17 fuera una constitución salvadora, que solucionara las necesidades del pueblo. Rafael Martínez de Castro da una definición que me parece muy atinada. Dice que las constituciones son las manifestaciones palpables del Estado. El Estado no es otra cosa sino una sociedad organizada. Y Manuel Cepeda Medrano pues habla también del respeto a las leyes. Hilario Medina de que la Constitución es un instrumento de gobierno. Y para cerrar, destaco la definición de Juan de Dios Bojórquez, que dice que la Constitución pues dará respetabilidad al gobierno de México y que el país entrará en un régimen de instituciones, que son pues las que debemos resguardar para vivir en un estado de derecho y en una democracia. Gracias por su atención y pues si hay alguna pregunta o comentario, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora Patricia Galeana. Tienes muchas felicitaciones. Y si hay algunas preguntas, si quieres, no sé si quieres que te las lea, tú las vas leyendo. Voy a empezar de abajo para arriba. ¿Qué prefieres? Pues sí, si quieres, vémelas leyendo. Yo voy tomando nota aquí Ok, para... perfecto. Bueno, dice Elizabeth, si la República de Weimar pidió en un suspiro ante la atmósfera de confrontación entre la población alemana, luego de la abdicación del Kaiser y de haber sido declarado como perdedor en la Primera Guerra Mundial. Bueno, es comentario. ¿Qué postura tomó la Alianza Liberal Mexicana cuando se convocó a la Constitución? Recordando que Felipe Ángeles, otros exvillistas y exrevolucionarios la conformaron. Otra más, considera la doctora Galeana que el clero político sigue influyendo en las decisiones políticas del país. Una más por ahí, Ulises González dice, uno de los últimos estudios que realizó el doctor Álvaro Matute fue un estudio postopográfico sobre los constituyentes de 1917, libro publicado por la SEGO. Dice Adán, ¿los artículos 3 y 23 tienen sello masónico? Dice, bueno, esto de los jacobinos me lo salto. ¿Cuándo surge el término de equilibristas entre los legisladores? Porque durante el siglo XIX se les llamaba chaqueteros y en la segunda mitad del siglo XX chapulines. Curioso. Se podría considerar la soberana convención una asamblea preconstituyente. De ser así, ¿qué similitudes se encuentra entre la Carta de 1917 y el programa de reformas políticos sociales de la Revolución aprobado por la Soberana Convención Revolucionaria? Bueno, me salió un minuto. ¿Nos podría hablar un poquito sobre las 7 leyes del Supremo Poder Conservador? Algunos aspectos positivos y negativos. ¿Cuál fue el papel de Emilia Galindo en la ley del divorcio?
Bueno, una última, un poquito larga. ¿A quién se debe la confrontación bélica de 1914-18? Se haya conocido como la Gran Guerra. ¿Y a partir de cuándo se le denomina Primera Guerra Mundial? ¿Cuál fue la actitud de la población mexicana de sectores populares cuando la punitiva contra Villa? Por otra parte, ¿cuáles fueron las condiciones que demandó el Imperio Alemán si México peleaba con los Estados Unidos cuando este último anunció su entrada a la Primera Guerra Mundial? Bueno, pues creo que por ahí van las preguntas, algunas un poquito más largas, lo demás son agradecimientos y felicitaciones por la presentación. Muy bien, bueno, pues vamos a ver si tomé rapidísimas notas. Tú ahí me dices si me falta algo. Ok. A ver, de la Primera Guerra Mundial, recordarán ustedes que primero empezó, pues, y así se le llamaba, la Gran Guerra Europea. Inclusive quiero comentarles que Venustiano Carranza es un personaje tan admirable como hombre de Estado, que inclusive en las condiciones en las que estaba el país y demás, propone un boicot comercial a los países europeos que ya tenían pues ahí enfrascados en esta guerra, antes de que entrara Estados Unidos. O sea, cuando entra Estados Unidos es cuando se convierte en mundial, pero antes era la Gran Guerra Europea. Y Carranza hizo un llamado a todos los países, no solamente de América Latina, sino los países neutrales, inclusive en Europa. Esto es algo muy poco conocido, todo el trabajo diplomático de Carranza. Imagínense ustedes que inclusive pide a Estados Unidos que sea el conducto para hacer llegar a las embajadas de los países neutrales en Europa esta propuesta de hacerle un boicot a los países beligerantes que estaban enfrascados en esta guerra para decirles que no se iba a comerciar con ellos, que se iba a hacer un boicot comercial para que se sentaran a negociar la paz. Estados Unidos, que desde luego pues ya estaba pensando en intervenir en esta guerra, no obstante mandó estas notas diplomáticas. Hubo países de América Latina que apoyaron la propuesta de Carranza, pero todos querían saber cuál iba a ser la posición de Estados Unidos. Entonces, pues cuando Estados Unidos decide entrar a la guerra, pues entonces ya se viene abajo el proyecto de paz de Carranza y Carranza se mantiene neutral. Esta neutralidad de Carranza le costó a México ser vetado para entrar en la Sociedad de las Naciones, aunque después finalmente Estados Unidos no entra porque tiene muchas reservas, pero primero pues obviamente Woodrow Wilson era un personaje muy importante cuando termina esta guerra y entonces va a vetar a México por no haber querido, por haber mantenido su neutralidad. Por eso México entrará a la Sociedad de las Naciones hasta 1931 en donde va a ser un papel brillantísimo. Es cuando Isidro Fabela pues escribirá las páginas más gloriosas de la diplomacia mexicana, defendiendo a Etiopía de la invasión de los fascistas italianos, a Austria de los nazis, a la República Española, cuando abrirá los brazos de México para el exilio español. Entonces, esto de la conversión de la Gran Guerra a la Primera Guerra Mundial, que son dos personas que preguntaban sobre la Primera Guerra Mundial, pues se da en estas condiciones y México por eso recibe tantas presiones, de presiones de Estados Unidos para que entrara en la guerra, inclusive pues seguramente también fue una de las causas por las que toma a sangre y fuego Veracruz,
para que no le lleguen armas de Alemania a Huerta, y también los alemanes, pues, por la posición geoestratégica fundamental que tiene México junto a Estados Unidos, pues Zimmerman le dice, a ver, alíate con nosotros, vamos a atacar a Estados Unidos, nosotros te financiamos y te ayudamos a recuperar todo el territorio que te quitó Estados Unidos. Entonces, Carranza realmente en forma admirable resiste las presiones de Alemania por un lado y de Estados Unidos por el otro y mantiene la neutralidad. En cuanto a la expedición punitiva, bueno, como había yo dicho, Estados Unidos, bueno, pues geografía para algunas colegas dedicados a relaciones internacionales y que geografía es destino, y sí, desde luego, marca, pues en muchos aspectos a los pueblos, nuestra vecindad con Estados Unidos, pues ha marcado nuestra historia. Hay que leer el célebre ensayo de nuestro querido doctor Edmundo Gorman, también consejero del Centro de Estudios de Historia de México. Entonces era Condumex, ahora Carlos Slim, y O'Gorman en un ensayo que se llama México, el trauma de su historia, habla pues que el trauma de su historia es estar aquí junto a Estados Unidos y tener pues esta frontera tan difícil. Entonces, en efecto, Estados Unidos quiso influir, bueno, influyó determinantemente. Si no hubiera intervenido Estados Unidos, pues no sabemos hasta qué punto hubieran podido derrocar a Madero y pues asesinarlo. Entonces, no logró controlar a Madero, el representante de Taft, Henry Lane Wilson, y cuando viene Woodrow Wilson, él quiere también influir en Carranza, pero Carranza no lo acepta. Entonces, pues interviene de todas maneras, con el tema de Veracruz, con la expedición punitiva. ¿Y qué es lo que hace la expedición punitiva? Pues es un fracaso rotundo. Imagínense ustedes que hayan estado casi un año con casi 10,000 personas buscando a Villa y no lo hayan podido encontrar. Y lo único que hicieron fue revivir al villismo, que ya estaba de bajada porque había sido derrotado por Obregón en las batallas de Celaya, que se disolvió la división del norte. En cuanto a la ley del divorcio, voy de arriba para abajo, ¿verdad? La ley del divorcio de Ermila Galindo, sí, evidentemente, yo estoy convencida de que Ermila Galindo influyó en esta legislación. Hay personas que dicen que no, que porque lo único que querían los generales revolucionarios era divorciarse de sus esposas viejas y casarse con jovencitas. Y así lo han dicho. Pero esto no es así, o sea, hay que leer el texto de Carranza. Carranza mismo dice que cuando el matrimonio es un fracaso, se convierte en un martirio para la esposa y que ésta debe de recobrar su libertad. Y sí, Ermila Galindo, pues que era una feminista activa, pues que era su secretaria particular, pues, que influyó y ciertamente en esto, y no solamente en esto, en la parte internacional de trabajo de Carranza, porque Ermila Galindo fue designada para ir a difundir los principios de la Revolución Mexicana a Cuba. Y tuvo después un nombramiento diplomático, voy a sacar, ya está en prensa a punto de salir un libro que se llama Diplomáticas Mexicanas, en donde justo empiezo con el quehacer diplomático de Ermila Galindo. Ermila Galindo no solamente va a difundir la Revolución Mexicana a Cuba, sino que también escribe la doctrina Carranza. La doctrina Carranza no es otra cosa que la continuidad de la doctrina
Juárez, que declara que todos los estados son iguales y que se debe respetar su independencia y su soberanía. O sea, el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos no está en la doctrina Estrada, es un corolario. Las ideas de estas doctrinas están en la doctrina Juárez y la doctrina Carranza. Hay un célebre discurso de Carranza en 1918 donde dice las normas de la política exterior son claras y sencillas y se limitan a respetar el principio del derecho internacional de no intervención, igualdad de los estados, autodeterminación de los pueblos, y también cabe destacar que añade que la diplomacia debe de servir a la fraternidad, cooperación y paz internacional. Es un discurso magnífico. Entonces, Cintia Hermila Galindo, después fue la redactora de la doctrina Carranza y de la Unión Indolatina, porque Carranza también tuvo la idea de hacer una unión como la había pensado Lucas Alamán, como la había pensado antes Simón Bolívar, una unión de los pueblos indolatinos. En cuanto a la Constitución centralista de las 7 leyes que crea el Supremo Poder Conservador, cuando se oye esto del Supremo Poder Conservador, se piensa que pues es una posición reaccionaria y no. Esta idea de un cuarto poder, así como Montesquieu en El espíritu de las leyes nos habla de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pues también en Francia surge la idea de que haya un poder moderador, un cuarto poder que se encargue de cuidar que ninguno de los 3 poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, invadan los terrenos o las facultades del otro poder. Esto fue una propuesta de Lucas Alamán también, pero desde luego pues esto no gustó a Santana. Entonces cuando viene la segunda constitución centralista, que es en 43, pues se va a suprimir al poder moderador, a este cuarto poder. En cuanto a lo de la soberana convención revolucionaria de Aguascalientes, que también tuvo un programa, bueno, sí, pero pues hay que reconocer que este programa lo tuvo ya en Jojutla. O sea, no es por menospreciar a Jojutla, pero pues ya el movimiento estaba totalmente en declive y fue muy posterior, o sea, en este sentido, la visión de estadista de Carranza, que pues no tenían ni Zapata ni Villa, o sea, hay que reconocerlo. Bueno, Carranza ya había tenido cargos gubernamentales, en fin, tenía otra preparación, otra visión del Estado, aunque pues Villa y sobre todo Zapata haya tenido a intelectuales como Antonio Díaz Soto y Gama cerca de él. De todas maneras, las leyes, la ley agraria, la legislación en materia laboral, las da primero Carranza que la que hacen los zapatistas y los villistas. Les ganó la partida también en el terreno ideológico. Y el programa, pues ya de la soberana convención revolucionaria, pues cuando se hace, ya es en un momento de declive total de este grupo de oposición a Carranza. Lo de los equilibristas, sí, en efecto, en el siglo XIX no se habla de los equilibristas, surge justo de los cronistas que describen la posición que asumen los diferentes
grupos de los diputados en el constituyente de Querétaro de 1917. Me preguntan sobre los masones y el artículo 3 y 23. Sí, muchos de estos constituyentes eran masones. Evidentemente hay un libro de el célebre masón, eh, es el maestro Guzmán, que publicamos en el Instituto de las Revoluciones de México, por si lo quieren ver. Ahí está la influencia de la masonería en el constituyente de 17. Sí, eran liberales, radicales y jacobinos. Me da mucho gusto que recordemos a mi amigo Álvaro Matute con su trabajo historiográfico. Sobre si el clero participa en política, pues sí, desde luego que sí. La institución eclesiástica es una institución con siglos de experiencia política. Imagínense ustedes que son los que hacen la primera academia diplomática del mundo. Antes del Imperio Austriaco, ellos ya tenían la formación de sus representantes. Entonces, sí, los vemos pues con altas y bajas, pero sigue siendo una fuerza política importante en un país en donde pues la mayoría de la población tiene la religión católica. De los constituyentes y los villistas, no, acuérdense que en el constituyente de 17 no participan ni villistas ni zapatistas. O sea, pues los villistas estaban en pie de guerra y habían desconocido a Carranza, lo mismo que los zapatistas. Entonces, evidentemente, pues Carranza no iba a invitar a los grupos que desconocían al gobierno a que pues tuvieran lugares en el constituyente. Así es que no hubo ahí una influencia de villistas ni de zapatistas. Y pues creo que esos eran, no sé si me faltó algo, Manuel, tú me No, dices. no, al contrario, al contrario. Yo quisiera terminar con dos comentarios, uno de José Raúl Abastida, que dice: muchísimas gracias, doctora Galeana, por la excelente exposición. Sin lugar a dudas, habrá que estudiar más el constitucionalismo mexicano. Y de Marta Silva, que dice: muchas gracias, me encantó su exposición didáctica y amena. Al fin me quedó claro dicho periodo. Así que bueno, uy, Qué pues bueno, pues qué te bueno. agradecemos mucho, Patricia, Al tu contrario. clarísima exposición que nos deja verdaderamente, bueno, a mí son temas que yo no manejo, pero que aprende uno muchísimo, sobre todo en relación con las constituciones, porque diste una revisión desde el 19 hasta nuestros días, y eso es muy interesante para ver la constitución con otras miras y no solamente de lo que escuchamos por ahí, ¿verdad? Claro, y porque necesitamos construir nuestra ciudadanía, que sea una ciudadanía informada, participativa, y bueno, la historia, por eso es tan importante que se den estos cursos, Manuel, porque Sí. pues la historia es un conocimiento indispensable para entender nuestro presente y actuar en él. No Así nada es. más es un conocimiento erudito que se Sí. puede o no tener. Así es. Pues nuevamente, a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, te damos las gracias. A los más de 80 alumnos que nos siguieron también, darles las gracias y nos vemos el próximo martes. Y nada más quiero terminar, ya que mencionaste al doctor O'Gorman, que el 24 de noviembre era su cumpleaños, así que nos acercamos a su fecha y siempre recordándolo con un gran reconocimiento. Y tu amistad con él definitivamente pues era muy fuerte, ¿verdad? Sí, Bueno, pues, pues muchas gracias, muchísimas ¿eh? gracias, No, Manuel. Y por no, ahí nada más vi una pregunta a ver, que por qué mataron a Carranza. Pues ah, porque se opuso a que Obregón fuera su sucesor. Y entonces, pues los partidarios de Obregón, pues lo ultimaron, por eso. ay Dios mío, bueno,
Tiempos aquellos, ¿verdad? Sí. Muchas gracias nuevamente y que tengas... Gracias, Manuel. Un que gusto estar contigo y con todo nuestro auditorio. Muchas agradecido. gracias a todas y a todos por su atención y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta Claro pronto que sí. a todos los que nos siguieron. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto.